Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a su espacio de Córdoba Rosenou Asesores. Mi nombre es Joseph Córdoba Rosenou, soy abogado, especialista en Derecho Administrativo y antiguo inspector de policía. Y sobre todo su abogado comunitario. En este canal, en el cual hemos estado explorando varios aspectos de la Ley 1801 de 2016, que tiene que ver con todo el marco regulatorio de la convivencia, siempre hemos partido de la premisa desde la cual para nosotros lo importante es generar un empoderamiento ciudadano, viendo a la ciudadanía en un ámbito integral. Esto quiere decir la ciudadanía en tanto los operadores jurídicos de la norma, abogados, servidores públicos, la gente de policía, el inspector de policía y la comunidad que no tiene estas cualificaciones, pero que de todas formas está interesada y es un elemento fundamental para el buen mantenimiento de la convivencia. Y ya ustedes saben que lo hacemos en una visión teórico-práctica, integrando esta norma de convivencia, tanto los principios generales, fundacionales, como las dinámicas propias de cada comportamiento contra la convivencia, que lo que buscamos es que se evite. En este orden de ideas vamos a examinar una situación bastante frecuente que ha afortunadamente generado un control, sobre todo por parte de la Corte Constitucional y de distintas entidades y también al interior de la misma institucionalidad. Este artículo 35 nos habla de los comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Es un punto especialmente sensible porque entendamos o recordemos, reiteremos que la convivencia tiene que ver precisamente con esta armonía, esta integración pacífica, ¿no?, entre las relaciones entre las personas, con el medio ambiente, con los bienes, bajo el orden de una norma, ¿cierto?, estructurada inicialmente y de manera fundamental en la Ley 1801 de 2016 y las normas concomitantes. No obstante, esta situación se puede dar. Entonces, para nosotros, viéndolo como ciudadanía integral, es importante saber bajo qué escenarios fácticos y bajo qué premisas jurídicas, es decir, yo como ciudadano, en qué situación realmente estoy incurriendo en este comportamiento para evitar todo exceso, tanto de parte mía como de parte de los servidores públicos y otros operadores jurídicos que se puedan presentar en el contexto de este comportamiento. Iniciamos. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas. 1. Irrespetar a las autoridades de policía. Este punto ha tenido una extensa, por decirlo así, más allá de una discusión, una extensa cavilación, una extensa reflexión frente a qué significa o cuál es el contexto que le debemos dar a este verbo rector, es decir, a la forma, a la acción que indica cómo se está generando la situación ahí descrita, y respetar a las autoridades de policía. Entonces debemos entender que hay una normativa social, amén de lo jurídico, que dictamina cuándo el trato es respetuoso y cuándo no. Eso no significa que el ciudadano deba tener una actitud genuflexa, una actitud servil frente al agente de policía, pero tampoco significa que en atención a una libertad de expresión malentendida y dentro de los contextos en donde regularmente se dan estas fricciones, le pueda hablar también al agente de policía o en campo y posteriormente al inspector de policía o a la inspectora, como la persona considere. Entonces hay que, como siempre volvemos a los principios, de manera razonable, de manera proporcional, de manera necesaria, hay que ponderar, hay que hacer un ejercicio de sopesar
cómo nos expresamos frente a la autoridad, y también la autoridad debe entender que no todo disenso que tenemos como ciudadanos constituye un irrespeto, ¿cierto? Segundo, incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía. Tengamos en cuenta que estos comportamientos del artículo 35 pueden estar, por decirlo así, presentes en muchas situaciones, porque aquí lo que estamos describiendo por regla general es el contacto que hay entre el señor agente de policía y el ciudadano, ¿cierto? Digamos, en el marco de cualquier otro comportamiento, yo saqué al perro sin bozal, por ejemplo, un perro de manejo especial, llega el señor agente de policía, me lee la norma donde dice que esas razas de perros de manejo especial requieren bozal. Entonces puede suceder que yo, de una manera irreflexiva, de una manera iracunda, le responda mal al agente de policía. Ahí se estaría configurando el primero, porque el agente de policía me está explicando que hay una normativa que dice que esa clase de canino requiere la trailla y el bozal. Entonces, tener en cuenta este artículo 35, tenerlo siempre en cuenta, porque digamos que es una situación que permea, que atraviesa, que digamos es transversal a otros comportamientos contra la convivencia. En este segundo punto, los verbos rectores incumplir, desacatar, desconocer e impedir, tanto la función, que está en el artículo 16, como la orden de policía, que está en el artículo 50, evidentemente, ¿no? Si hay un incumplimiento y de esa forma también un desconocimiento, o inclusive yendo más allá, porque ustedes ven que los verbos son progresivos, pero incumplir, ya desacatar la orden, expresa una posición más abierta, porque hay un incumplimiento que puede darse por simple negligencia de un ciudadano, pero cuando ya hay un desacato, es porque evidentemente la persona de una manera consciente y volitiva se opone al cumplimiento de eso. Desconocimiento, claramente, no le importa realmente el marco de la norma ni su contenido, y cuando ya se pasa a impedir es porque hay una posición mucho más activa. Tienen que ver que hay una graduación, por decirlo así, en cada uno de los verbos rectores, ¿cierto? En las formas no es lo mismo, ¿cierto? Y eso hay que entrar a valorarlo, ¿cierto? Ya sabemos que la orden de policía es un mandato claro, conciso y preciso, ¿cierto? Que no admite ambigüedades. Entonces, si ya yo directamente lo desconozco, lo desacato o lo impido, en el mismo caso del perro, por ejemplo, entonces ya yo voy diciendo, no, ¿sabe qué? A mí no me importa eso, lo que diga la norma, pues ese es mi perro, yo lo saco como yo quiera. Evidentemente también estoy incurriendo en este comportamiento que debo evitar. 3. Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimientos de identificación o individualización por parte de autoridades de policía. Las autoridades de policía, como ya hemos visto, están plenamente identificadas en el código, ¿cierto? Y a nivel social, visual, evidentemente aunque se han dado casos lamentables, por supuesto, de falsificaciones y una serie de situaciones, suplantación de la autoridad, pero por regla general hoy en día es muy fácil saber si esta persona que me está hablando es realmente un agente de policía, tiene su placa, su número de placa, uno puede saber quién es la persona máxima y se le va a imponer un comparendo, quién es esa persona que es funcionario público y que es agente de policía. Entonces, si yo me resisto aquí hay dos conceptos que hay que diferenciar. La identificación se da únicamente con la cédula de ciudadanía. Es decir, para yo tener una certeza, por lo menos digamos que yo fuese un agente de policía, tener una certeza de quién es esa persona, evidentemente requiero la cédula. Ahora, no significa que aunque sea el medio primordial, sea el único medio. Hay otras formas, hoy en día, otro tipo de documento donde esté la fotografía y donde también pueda identificarme. Pero la identificación tiene que ver entonces con digamos que el documento más estructurado para identificar es la cédula, es el principal.
Ahora, puede también darse que con otros documentos, ¿cierto? Donde esté la foto de la persona, inclusive hay documentos, muchos de los que tenemos, que hacen que está también el número de cédula, ¿cierto? La buena fe se presume. Yo como agente de policía, por ejemplo, si lo fuera, tampoco puedo decir que la persona lo tiene adulterado o algo. Si se identifica con un documento, entonces yo tengo que ver la aptitud del documento. Otra cosa que la individualización, cuando se individualiza una persona, se dice señor Pedro Pérez, no sé el número de cédula, pero es un señor así y asado y vive en tal parte, por ejemplo. Una persona que va a poner, digamos, una PQR o un requerimiento, pues, digamos, a un vecino, no conoce el número de cédula, pero sabe cómo se llama, sabe más o menos dónde es, cómo es, pues lo describe y sabe dónde vive, ¿cierto? No lo está identificando, se estaría individualizando. 4. Negarse a dar información veraz sobre el lugar de residencia, domicilio y actividad a las autoridades de policía cuando éstas lo requieran en procedimientos de policía. Aquí ya la persona, ¿cierto?, no da una información veraz, ya no es Pedro Pérez, ¿cierto? Es Juanito Flores y no vive ahí, sino que vive en otra parte. Es que él llega ahí a veces, ahí ya la persona de hecho está obstaculizando de una manera deliberada, porque se niega a dar una información cierta, ¿cierto?, veraz. 5. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una medida o a la utilización de un medio de policía. Hay distintos medios de policía. Evidentemente que se requiere que sea de esta forma porque conforme a la situación fáctica, así también se va aplicando un distinto medio de policía. Sin embargo, el hecho de que esos medios de policía estén, digamos, sometidos afortunadamente a un control por parte constitucional y a un control legal, que no puede ser arbitrario, no significa que yo me pueda resistir a eso. Por eso se habla de cualquier tipo de resistencia. Ya, a mí me van a, por ejemplo, digamos, me van a aplicar una medida de policía y, digamos, frente al tema de un comparendo, entonces yo no puedo decir, no, el señor agente me está dando el comparendo y yo voy a coger, digamos, el dispositivo pues, que utiliza la gente y lo voy a tirar al piso, ¿cierto? Porque es que no estoy de acuerdo con el comparendo, o una comparendera si todavía la tiene por escrito, yo voy a romper ese documento. Realmente es algo que no se debe ofrecer ese tipo de resistencia. Si yo no estoy de acuerdo, yo voy a tener oportunidad legal tanto ahí en ese momento, en el verbal inmediato, de decir, vea, señora gente, yo tengo una comprensión de la norma más o menos meridiana, o yo no estaba haciendo eso, o lo puedo hacer frente al inspector, pero no me debo resistir. 6. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias que representen peligro a las autoridades de policía. Hay que entender, los agentes de policía son seres humanos también. Y lamentablemente, si bien la ciudadanía puede, dentro del cauce legal, no estar de acuerdo con una decisión, pues no podemos llegar nunca a estas medidas de fuerza. Digamos, eso no te puede darse mucho, por ejemplo, en el tema cuando se dan acciones para recuperar el espacio público, que hay agentes de policía. Muchas veces la gente se resiste a eso y les tira piedras, cuestiones así. Eso no es adecuado, porque hay unas instancias legales y unos organismos que defienden también a esas personas que están en situación de invasión. 7. Utilizar inadecuadamente el sistema de número único de seguridad y emergencia, estas llamadas de broma, esta clase de cosas. De hecho, aquí hay un parágrafo donde se dice que cuando se incurre en ese último comportamiento, que es el parágrafo 3, las multas impuestas por la ocurrencia de los comportamientos señalados en el numeral 7 del presente artículo se cargarán a la factura de cobro del servicio de la línea telefónica de donde se generó la llamada. ¿Por qué? Porque estos son medios importantes y no se pueden estar haciendo estas llamadas de broma a estos números de la policía. Eso trae una sanción. Entonces, vamos a continuar más adelante analizando otros comportamientos, pero era importante que como ciudadanos, desde un punto de vista integral, tuviésemos en cuenta estas situaciones
que se dan y cómo evitarlas para mejorar así la convivencia.